Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al curso de Excel paso a paso. Este curso contiene un total de 125 vídeos que están publicados de forma independiente, cada uno de ellos, y ahora en este caso agrupados en 11 módulos organizados por temáticas. Para realizar el curso tienes distintas opciones, ir a los vídeos individuales o a los vídeos agrupados por módulos. Si quieres verlos de forma ordenada, te recomiendo que accedas a las listas de reproducción del canal y escojas la opción que más te guste. También deciros que en la caja de descripción de cada vídeo y en los comentarios os dejaré una serie de enlaces que os serán de utilidad para ver y usar cada módulo, como por ejemplo descarga directa de la mayoría de libros de Excel que he utilizado para hacer los vídeos. Así podéis utilizarlos sin necesidad de copiar los contenidos. Y dicho todo esto, os animo a que os suscribáis al canal para estar al tanto de todas las publicaciones. En este caso vamos a ver cómo insertar un gráfico dinámico. Tenemos aquí un listado de datos y de este listado de datos ya tenemos hecha una tabla dinámica. Una vez estamos en la tabla dinámica, que ya la tenemos hecha, vamos a ver cómo insertar un gráfico dinámico. Repito, como siempre, hay distintas formas de hacer lo mismo. Vamos a verlo. En este caso, simplemente con estar en alguna de las celdas de nuestra tabla dinámica, sería ir a la ficha Insertar. Dentro de la ficha Insertar encontramos el grupo Gráficos y dentro del Gráfico dinámico. Si abrimos el desplegable, nos permite escoger la opción Gráfico dinámico. La opción Gráfico dinámico y Tabla dinámica no está disponible porque la tabla dinámica ya está hecha. Después veremos esta opción de aquí abajo, Gráfico dinámico y Tabla dinámica. Pero de momento simplemente es un clic. Podría escoger cualquier tipo de gráfico, pero de momento para empezar este mismo, a aceptar. Y aquí lo tenemos. Si yo cierro esto, lo coloco. Y este gráfico dinámico está basado en los campos que nosotros hemos seleccionado a la hora de hacer la tabla dinámica. Después ya veremos cómo modificar esto. Ahora simplemente vamos a ver cómo insertar gráficos dinámicos. Para eliminar un gráfico dinámico no es más que seleccionar su área de selección y le digo suprimir. Otra forma de insertar un gráfico dinámico, repito, seleccionamos cualquier celda de nuestra tabla dinámica y una vez aquí nos vamos a la ficha Analizar de herramientas de tabla dinámica y una vez estamos aquí a la derecha en el grupo de herramientas está la opción de gráfico dinámico. Hacemos un clic y otra vez nos permitiría de esta manera poder insertar un gráfico dinámico. A aceptar. Todo esto es cuando ya tenemos una tabla dinámica hecha, insertamos un gráfico dinámico. Ahora vamos a ver otra forma. Venimos a la hoja listado e imaginemos que no tenemos hecha una tabla dinámica basada en este listado. Venimos aquí, seleccionamos cualquier celda de nuestro listado, no importa cuál, y vamos a la ficha Insertar y en la ficha Insertar, en el apartado de gráfico dinámico que hemos visto antes, ahora sí que está la opción disponible de gráfico dinámico y tabla dinámica. En el fondo, estas dos opciones hacen lo mismo. Por ejemplo, gráfico dinámico y tabla dinámica. Esto quiere decir que nos va a crear una tabla dinámica y un gráfico dinámico. Hacemos un clic aquí. Como siempre, nos pregunta si el rango de celdas seleccionado es el correcto, si queremos nuestro trabajo en una hoja nueva, en este caso una tabla dinámica más gráfico dinámico, le decimos que sí, en una hoja nueva, y aceptar. Aquí lo tenemos. Simplemente en este caso podría ser poner, por ejemplo, ciudad, aquí, operadores, aquí. Como vemos ya se va construyendo nuestra tabla y nuestro gráfico. Y cantidad, aquí. Ya la tenemos. Así que como estamos viendo, insertar un gráfico dinámico tenemos distintas formas. Tanto cuando ya tenemos hecha la tabla dinámica o incluso cuando ni siquiera tenemos aún hecha la tabla dinámica. De una sola vez podemos insertar tanto tabla dinámica como gráfico dinámico. En una hoja aparte, aquí, gráfico dinámico Excel 2010, os pongo una captura de pantalla para todos aquellos que trabajéis con versiones anteriores a Excel 2016, que es la versión con la cual yo estoy trabajando. Los que trabajéis, por ejemplo, con 2010, Excel 2010, esta es la captura de pantalla que os dejo aquí. ¿Por qué? Porque para insertar un gráfico dinámico, si nos fijamos, tendríamos que ir a la ficha Insertar. A la izquierda de todo de la ficha Insertar hay un grupo de herramientas y dentro de ese grupo de herramientas, que es de tablas, veréis que tenéis la opción de gráfico dinámico.
hacéis un clic en desplegable tabla dinámica y tenéis la opción del gráfico dinámico. Posiblemente después también encontraréis diferencias en las herramientas, pero básicamente lo que vamos a ir viendo yo creo que será compatible tanto en Excel 2016 como en los anteriores. Hasta aquí cómo insertar un gráfico dinámico. En este caso vamos a echar un vistazo general a las herramientas de gráficos dinámicos. Primero de todo seleccionamos esta lista de datos, vamos a insertar una tabla dinámica en otra hoja, aceptar, y voy a utilizar los campos de ciudad y cantidades. De esta manera lo que estamos viendo es cuánto se ha vendido por ciudad. Una vez tenemos la tabla dinámica y queremos insertar un gráfico dinámico, estando en cualquiera de las celdas de nuestra tabla, ya sabemos que una de las opciones que tenemos es venir a la ficha Analizar, Gráfico dinámico. Por ejemplo, yo voy a escoger en este caso columna 3D apilada. Le digo aceptar y, como siempre, ya sabemos que los gráficos podemos desplazarlo dentro de nuestra hoja. En este caso, yo este gráfico lo voy a colocar aquí arriba, un poco más largo. Aquí. Tenemos este gráfico de columnas 3D, selecciono nuestra tabla dinámica y voy a insertar otro gráfico dinámico. Vengo a la ficha Analizar, Gráfico dinámico y en este caso circular 3D. A aceptar. Aquí lo tenemos. Cambiamos el tamaño, lo desplazamos del lugar. Y ahora mismo tenemos dos gráficos basados en la misma tabla dinámica. Algo a tener en cuenta es el tema de la selección. Por ejemplo, si yo selecciono la tabla dinámica y echamos un vistazo cuando la seleccione en las fichas de herramientas, una vez haga un clic, automáticamente aparecen las herramientas de tabla dinámica y dentro de esta ficha hay dos fichas más, Analizar y Diseño. En el momento que yo seleccione cualquiera de los gráficos dinámicos que hemos insertado, si nos fijamos arriba, ahora ha cambiado y son herramientas del gráfico dinámico con tres pestañas, Analizar, Diseño y Formato. Si voy a la ficha de diseño, veremos, por ejemplo, que en estilos de diseño, que automáticamente, a razón del gráfico que yo he seleccionado, me muestra sus diseños. Si yo seleccionase este gráfico dinámico, veremos que en el apartado de diseño nos propone otros diseños, pero de gráfico circular 3D. Cualquiera de ellos que yo me colocase encima, ya me sale la vista previa y yo podría seleccionar un estilo distinto. Si yo hago un clic en este, tendría este diseño, hago un clic en este gráfico, en la ficha de diseño podría escoger otro tipo de diseño que ya vienen definidos. Por ejemplo, en las herramientas del gráfico dinámico, Analizar y Diseño y Formato, si ya sabemos utilizar las herramientas de las tablas dinámicas, cuando yo selecciono la tabla dinámica, aquí arriba aparecen las fichas de Analizar y Diseño. Si ya sabemos, como decía, utilizar la mayoría de herramientas de estas fichas, fijémonos que cuando seleccionamos un gráfico, Analizar y Diseño también aparecen. Y la verdad que tienen bastantes herramientas en común. Lo que decía, si sabemos utilizar las herramientas de tabla dinámica, ya tenemos bastante ganado para saber utilizar las herramientas de gráfico dinámico. Y más aún si ya sabemos utilizar las herramientas de gráfico, porque hay una serie de opciones que son las mismas. Por ejemplo, la ficha Formato de herramientas de gráfico y herramientas de gráfico dinámico es la misma, exactamente igual. Así que esto, si ya sabemos utilizarlas para gráficos dinámicos es lo mismo. Y como decía, Diseño y Analizar, si sabemos utilizarlas, estas fichas, en Diseño y Analizar de herramientas de tabla dinámica, también tenemos bastante ganado. Aún así, echaremos un vistazo a más herramientas. Por ejemplo, otra cosa a destacar es que cuando seleccionamos nuestra tabla dinámica, en el listado de campos, vemos que aquí habla de filas y aquí de columnas. Cuando selecciono un gráfico dinámico, si nos fijamos, donde ponía filas ahora pone ejes y donde ponía columnas, leyenda. Hacemos un clic aquí y volveríamos filas y columnas. Y otra cosa a tener en cuenta que como los gráficos dinámicos están vinculados a los datos de los cuales están hechos. Por ejemplo, si yo vengo a este filtro de aquí, de ciudades, y digo que solo quiero visualizar Barcelona,
Granada, Madrid y Valencia, en el momento que le diga aceptar, ese filtro no solo le afecta a la tabla dinámica, sino a los gráficos dinámicos que están basados en ellos. Aquí tenemos el cambio en los dos. Y por supuesto, si nos fijamos en los gráficos, aquí tenemos un botón también para filtrar. El mismo filtro que hemos hecho en la tabla dinámica lo tenemos en el gráfico. De manera que si yo ahora quisiera añadir 2 ciudades más, eso afectaría a este gráfico, al gráfico circular y por supuesto a la tabla dinámica. Aceptar. Y aquí lo tenemos. Así que, como decía, dependiendo de dónde seleccionemos, como siempre aparecerán unas herramientas u otras. Y repito, si ya sabemos utilizar las fichas de las tablas dinámicas y las fichas de los gráficos, utilizar las fichas de herramienta de los gráficos dinámicos básicamente es casi lo mismo. Aún así, repito, veremos alguna que otra herramienta más. Continuamos viendo opciones de los gráficos dinámicos, así que vamos a crear una tabla dinámica y utilizaremos el campo ciudad en filas, el campo operador en columnas y el campo cantidad en valores. Ya tenemos nuestra tabla dinámica. Aquí veo que se ha quedado un filtro hecho anterior. Aceptar. Ya lo tenemos toda a la vista. Vamos a crear un gráfico dinámico. Nos venimos a la ficha Analizar y en Gráfico Dinámico un clic. Y aquí nos permite, como ya sabemos, seleccionar el tipo de gráfico. Y en este caso voy a escoger la columna agrupada 3D. Le digo Aceptar. Y ya tenemos nuestro gráfico insertado. Como decía en un vídeo anterior, la ficha Formato de herramientas del gráfico dinámico es exactamente igual a la ficha Formato de herramientas de gráfico. Y la ficha Diseño de herramientas del gráfico dinámico es exactamente igual a la ficha Diseño de herramientas de gráfico. Pero aún así vamos a ver que en el caso de los gráficos dinámicos, por ejemplo, esta herramienta, el gráfico dinámico tiene otra opción para llevarla a cabo, esta acción. Por ejemplo, si yo quiero cambiar entre filas y columnas, que en este caso como fila tengo los nombres de las ciudades y como columna tengo los nombres de los operadores, simplemente sería hacer un clic aquí y me acaba de cambiar. Ahora en lo que son las filas están los nombres de los operadores y en la columna están los nombres de las ciudades. Pero no solo en el gráfico, si nos fijamos, desplazamos el gráfico, la tabla dinámica también se ha modificado. Los nombres de los operadores están en esta zona de aquí y ahora los nombres de las ciudades las tenemos aquí. Si volviésemos a hacer el cambio y nos fijamos en la tabla dinámica, veremos que tanto tabla como gráfico tienen ese cambio. Como decía, esta herramienta, en el caso de los gráficos dinámicos, tenemos otra posibilidad de llevarla a cabo. Y esto lo hacemos desde el panel donde tenemos los campos. Hace un momento hablamos que esta zona de aquí son las filas y esto las columnas. Cuando yo selecciono la tabla dinámica, aquí filas, ciudades, columnas, operador. Si selecciono el gráfico dinámico, vemos que esto es el eje, las ciudades están en el eje y como leyenda tenemos los operadores. Si quisiéramos hacer el cambio como hemos hecho antes con la herramienta cambiar entre filas y columnas, también lo podemos hacer desde aquí. Por ejemplo, si yo cojo ciudad y arrastro y lo coloco en el apartado de leyenda y el operador lo arrastro al apartado de ejes, automáticamente como ejes tenemos los operadores y como leyenda las ciudades. Y por supuesto nuestra tabla dinámica también se ha transformado. Además, con estas opciones de aquí incluso podríamos añadir más información a nuestro gráfico. Por ejemplo, cojo distribuidor y lo voy a arrastrar en el apartado de ejes. Como podemos ver, se van añadiendo más datos a nuestro gráfico, empieza a complicarse la visión del gráfico. Pero aquí tenemos esa opción, la posibilidad de ir arrastrando campos y que nuestro gráfico los vaya añadiendo. Voy a quitar distribuidor y por supuesto volvemos a como estábamos. Lo coloco aquí y como os decía, la herramienta cambiar entre filas y columnas, que es una herramienta que en la ficha de diseño de gráfico ya aparece, aquí en la ficha de diseño de herramientas del gráfico dinámico la tenemos, pero recordemos que desde aquí también podemos hacer modificaciones. En este caso vamos a ver la segmentación de datos con los gráficos dinámicos.
Aquí tenemos nuestra tabla dinámica, seleccionamos cualquier celda, ficha analizar, gráfico dinámico y selecciono columna agrupada 3D. Aceptar, un poco más grande. Y aquí tenemos un gráfico donde tenemos los totales y las ciudades. Sabemos ya que los gráficos, cerrar este panel de aquí, hacemos esto más grande. Como hemos visto, los gráficos están vinculados a las tablas dinámicas, de manera que si yo seleccionaba la opción de filtros y, por ejemplo, decía que solo quería ver Barcelona, Granada y Salamanca, aceptar, por supuesto, no solo se modificaba por filtros la tabla dinámica, sino que también se modificaba el gráfico. Volví aquí, marco todas las opciones y aceptar, y mi gráfico vuelve a tener todas las ciudades. Por supuesto, también vimos que desde aquí podemos utilizar los filtros. Yo en este caso vengo a esta opción de aquí, filtros de valor, y le voy a decir que quiero los 10 mejores, no, quiero ver que me muestre, por ejemplo, los 3 mejores. Le digo aceptar, y aquí tenemos nuestra tabla dinámica que nos muestra las ciudades, las 3 mejores, y nuestro gráfico también. Tanto desde aquí como desde aquí podemos borrar esos filtros. En este caso, borrar filtro de ciudad, fuera. De manera que estamos viendo que los filtros están vinculados tanto en la tabla como en el gráfico dinámico. Ahora vamos a ver la opción de segmentación de datos, cómo utilizarla con nuestra tabla. Voy a hacer aquí un poco de espacio. Un poquito más. Y vamos a verlo. Para utilizar la segmentación de datos, si estamos en nuestra tabla dinámica y vemos la ficha analizar, tenemos la opción de insertar segmentación de datos. Pero si nosotros estamos en el gráfico y vamos a las fichas de sus herramientas, en analizar, también tenemos la opción de insertar segmentación de datos. Hacemos un clic aquí y en este caso vamos a escoger la opción de marca y distribuidor. Le decimos aceptar y aquí tenemos esta información. En el caso de marca, fijemos que cuando insertamos la segmentación de datos, arriba automáticamente aparecen sus herramientas de segmentación de datos. En este caso, marca, cojo, tiro hacia arriba. Aquí arriba en el apartado de botones dice columnas. Ahora mismo esto está en una columna, voy a 2 columnas. Perfecto. Seleccionamos distribuidor y lo colocaremos aquí debajo. Bien. Como veíamos hace un momento, utilizamos estos filtros tanto desde esta zona de la tabla dinámica como desde el gráfico dinámico. Ahora tenemos un extra que son la segmentación de datos. De manera que, por ejemplo, ahora estamos viendo aquí en nuestro gráfico y en la tabla todas las cantidades de todas las ciudades. Aquí podemos empezar a filtrar por marca y distribuidor. Por ejemplo, yo voy a marcar Nokia. De manera que ahora lo que estamos viendo es todos los totales de Nokia de todas las ciudades. Si quisiera activar alguno más, esta zona de aquí arriba, selección múltiple, la activamos y ya podemos seleccionar varios a la vez. Lo mismo aquí abajo. En el caso de querer filtrar por distribuidor, no es más que hacer un clic sobre el que quiera utilizar. Y si quiero activar varios, activo esta opción. De manera que, como estamos viendo, podemos filtrar desde la tabla dinámica, desde el gráfico y desde la segmentación de datos. Recordemos que para borrar estos filtros no es más que un clic arriba, un clic aquí y volvemos a tener todos los datos a la vista. Así que, como siempre, os recomiendo que hagáis pruebas porque, como vemos, a la hora de filtrar con nuestros gráficos dinámicos tenemos bastantes opciones. En este caso vamos a ver cómo utilizar las plantillas con los gráficos dinámicos. Tenemos como siempre ya este listado, venimos a la ficha insertar y le decimos tabla dinámica. A aceptar, aquí tenemos la tabla dinámica y en este caso vamos a coger operador y cantidad. Vamos a la ficha analizar y aquí gráfico dinámico. El tipo de gráfico que voy a seleccionar en este caso será de barra 3D apilada. A aceptar. Cogemos esto de aquí, lo tiro hacia arriba. Voy a hacer algunas modificaciones.
aquí en este caso selecciono esto y le digo suprimir. Esto de aquí también lo voy a seleccionar, suprimir. Voy a la ficha analizar, en analizar desactivo botones de campo y así tenemos más visión de gráfico. Vale, de momento lo dejo así y lo que vamos a hacer ahora es insertar otra tabla dinámica, basada por supuesto en nuestro listado. Así que selecciono, ficha, insertar tabla dinámica. En este caso le voy a decir que hoja de cálculo existente, no en una nueva. Y vengo a esta hoja y selecciono, por ejemplo, esta celda. Le digo aceptar. Y aquí tenemos mi segunda tabla dinámica. En este caso voy a escoger distribuidor y otra vez cantidad. Analizar, gráfico dinámico. Selecciono más o menos el mismo. Aceptar. Borramos. Más o menos de aquí en analizar. Fuera botones. Más o menos. Tenemos dos tablas dinámicas, cada uno con su gráfico correspondiente. En este de aquí arriba, aunque parezcan que tiene la misma estética, voy a hacer algunos cambios tipo... En este caso, por ejemplo, relleno de forma. Un color más claro. Por ejemplo, me vengo a la ficha inicio. Negrita para todos los textos. Aumento el tamaño de fuente. Voy a volver aquí a formato. Contorno de forma. Que se vea un poco más. Efectos, por ejemplo, bisel. Y ya que estamos, algo de sombra. Deselecciono. Vale, más o menos. La idea es, tenemos un gráfico dinámico, e imaginemos que la idea es que esta estética, este diseño, es el que quiero aplicarle a la mayoría de gráficos dinámicos. Pues tenemos la opción de guardar toda esta estética como una plantilla, de manera que para el siguiente gráfico dinámico le podemos aplicar la misma estética sin tener que estar buscando entre todas las fichas cómo realizarlo. Así que vamos a ver cómo guardarlo como una plantilla y después cómo aplicarlo. Hacemos un clic derecho en el gráfico que queremos guardar como plantilla y vamos a la opción guardar como plantilla. Aquí la tenemos. Le hacemos un clic. Automáticamente ya nos lleva a una carpeta del equipo donde se van a guardar la plantilla. Si nos fijamos, nos permite, por supuesto, darle nombre a este archivo. Y el tipo de archivo no hace falta que lo toquemos porque ya es plantilla de gráficos. Así que le podemos dar un nombre. En mi caso yo le voy a poner, un segundito, mi gráfico. Y guardar. Como decía, nosotros tenemos un gráfico dinámico que hemos guardado como plantilla. Y ahora supongamos que este gráfico dinámico le queremos dar la misma estética que el de arriba. Pues tan sencillo como hacer un clic derecho sobre él. Y lo que vamos a hacer ahora es darle a la opción cambiar tipo de gráfico. Una vez le damos a la opción cambiar tipo de gráfico, esto posiblemente ya nos suena, de manera que podríamos escoger cualquier otro gráfico. Pero si nos fijamos en la parte de arriba, hay un apartado que dice plantillas. Seleccionamos aquí y aquí estarán todas las plantillas que yo haya guardado de gráficos dinámicos. De manera que yo ahora selecciono este, le digo aceptar y aquí tenemos nuestro gráfico dinámico con la misma estética que el de arriba. Así que la opción de utilizar un gráfico dinámico que nos gusta su estética y guardarlo como plantilla, la verdad que nos puede ahorrar mucho trabajo cuando después queremos aplicar esa misma estética a otro gráfico. Hemos visto que ha sido tan simple como clic derecho, cambiar tipo de gráfico y en el apartado de plantillas seleccionamos. Y guardarlo también hemos visto que no es más que un clic derecho y guardar como plantilla.
Damos nombre, guardamos y listo. Sobre todo que quede claro que cuando nosotros guardamos una plantilla, esa plantilla se queda en el equipo donde trabajamos. Me refiero que si nosotros guardamos una plantilla de un gráfico dinámico que nos gusta, si nos vamos a otro equipo, no tenemos esa plantilla en el otro equipo. La plantilla que hemos guardado se queda en el equipo donde lo creamos. Así que ya sabemos otra posibilidad de ahorrarnos trabajo a través de las plantillas. En un vídeo anterior vimos las opciones básicas de impresión de nuestros trabajos. En este caso vamos a retomar el tema y en concreto iremos al apartado de encabezado y pie de página a la hora de imprimir nuestros trabajos de Excel. Así que primero de todo tenemos este trabajo, archivo, imprimir. Sin ningún tipo de configuración mi trabajo me aparece así, si lo imprimiese. Aún así voy a venir a configurar página y en la ficha página le digo que lo quiero en horizontal, esto lo dejo tal cual y en márgenes le digo que lo quiero colocado horizontalmente y verticalmente. Le digo aceptar y aquí tenemos la vista previa de cómo quedaría mi trabajo si lo imprimiese. Vamos a ver el apartado de encabezado y pie de página. Configurar página y ficha encabezado y pie de página. Tenemos dos botones, personalizar encabezado, personalizar pie de página. Empezamos por el encabezado. Que quede claro antes de comenzar que el encabezado es la parte superior de la hoja y el pie de página la parte inferior de la hoja. Dicho esto, personalizar encabezado, se nos abre otro cuadro de diálogo y aquí nos permite decidir dónde queremos colocar cualquiera de estas opciones o si queremos escribir un texto. Por ejemplo, yo en mi caso, para empezar el encabezado, aquí arriba voy a poner mi nombre, le digo aceptar. Aquí ya tengo una vista previa de dónde y cómo va a quedar y le digo aceptar. Automáticamente lo vemos en la zona del encabezado. Volvemos a configurar página y vamos al apartado de encabezado y pie de página otra vez y en este caso ya vamos a pie de página. Vamos a aprovechar el pie de página para ver la mayoría de estas opciones. Por ejemplo, en la sección izquierda, este botón de aquí me permite insertar la fecha y este botón de aquí me permite insertar la hora. Tanto la fecha como la hora están sincronizadas con el calendario de nuestro equipo o el reloj de nuestro equipo. En este caso yo simplemente voy a insertar la fecha. Hago un clic y así me aparecería la fecha de momento aquí. En el momento que yo le diga aceptar, vemos en la vista previa que nos pone la fecha del día actual. Volvemos a personalizar pie de página. Selección central. Vamos a ver estos tres botones de aquí. El primero de todos, insertar ruta del archivo. Si hacemos un clic, lo que va a hacer es decirnos dónde está guardado en este equipo este archivo. Selecciono y le digo suprimir. Este siguiente nos diría el nombre del archivo. Hago un clic aquí y el nombre del archivo, en este caso, si nos fijamos, no se ve mucho, pero aún se aprecia, libro 2. El nombre que tenga el archivo nos lo pondría con este botón aquí. Repito, esto aquí no se ve, pero si le decimos aceptar, en la vista previa, aquí sí que lo estamos viendo. Libro 2, libro 2. Volvemos. Selecciono, borro. En este caso de aquí, lo que me diría es la hoja en la cual está mi trabajo que voy a imprimir. Selecciono y borro. Sobre todo que quede claro que no solo podemos poner una opción. Si yo quiero poner el nombre del libro, dejo un espacio en blanco y también el nombre de la hoja. En el momento que le diga aceptar, en la vista previa me dirá que en efecto estoy en el libro 2 y en la hoja 1, que de momento así se llama porque no le he puesto nombre. Vuelvo aquí, selecciono y eliminar. Sección derecha, por ejemplo, vamos a estos dos botones de aquí. Este primer botón dice insertar número de página y este insertar número de páginas. Ahora mismo nuestro trabajo solo tiene una sola hoja. Si lo imprimiésemos solo hay una hoja. Aún así no quiere decir que no podamos numerar las hojas. Por ejemplo, insertar número de página lo que va a hacer es, si nuestro trabajo tuviese más de una hoja, al darle esta opción, a cada hoja le pondría su número correspondiente. O sea, esta sería la hoja 1, la siguiente la hoja 2, la hoja 3 y así sucesivamente. En el caso de haber escogido
esta opción, si hubiésemos escogido esta otra, insertar número de páginas, esto significa que si nuestro trabajo, en vez de tener una sola hoja, hubiese tenido, por ejemplo, 5, hubiese puesto el número 5 en todas las hojas. A veces lo que se suele utilizar es la mezcla de los dos. Me explico, imaginemos, hago un clic en esta opción, espacio en blanco, de espacio en blanco, páginas, el siguiente botón. ¿Con esto qué conseguiría? Pues si tuviese, por ejemplo, 5 páginas, aquí pondría en la primera 1 de 5, en la siguiente 2 de 5 y así sucesivamente hasta 5 de 5. Si yo le digo aceptar y aquí aceptar, veremos que hemos insertado la fecha y en la parte derecha, con que solo tenemos una hoja, nos dice que estamos en 1 de 1. Vuelvo a configurar página, encabezado y pie de página, personalizar pie de página. Lo siguiente que nos queda, por ejemplo, sería la opción esta de aquí, que sería insertar una imagen. Insertar una imagen, ¿qué significa? Y hago un clic aquí. Sería la posibilidad de, por ejemplo, desde un archivo, insertar el logotipo de la empresa. No está pensado para insertar una foto, está pensado para insertar pequeñas imágenes o en blanco y negro, porque realmente tanto el encabezado como el pie de página se supone que es un apartado que no tiene que llamar mucho la atención, simplemente son pequeños detalles que podemos poner como el nombre de la empresa, la dirección o lo que se nos ocurra. Pero repito, no es cuestión de poner una foto gigantesca como encabezado o como pie de página. Así que la idea sería, una vez tengo insertada esa imagen, aquí a la derecha, que está en activo, sería el formato de imagen, que significa que si yo inserto una imagen, esta herramienta se activará para poder trabajar con el formato de imagen, cambiar el tamaño y una serie de características que podríamos modificar. Y por último, este botón de aquí significa que si yo selecciono cualquiera de las cosas que hemos insertado y aquí hago un clic, aquí me permite cambiarle la estética, el formato a la fuente. Por ejemplo, yo quiero la fecha en negrita cursiva. Y supongamos que aumento el tamaño, 14. A aceptar. Aquí lo tenemos. Y lo mismo con cualquiera de los textos que hayamos insertado. Le digo aceptar, aceptar, y aquí tenemos un encabezado con mi nombre, un pie de página con la fecha, le he aumentado el texto y lo he puesto en negrita y después tenemos aquí numerada nuestra hoja. Así que dentro de las opciones de impresión, en el apartado configurar página, tengamos en cuenta el encabezado y pie de página. De todas maneras, le digo aceptar, volvemos a nuestro espacio de trabajo. Si nos fijamos, cuando volvemos aquí, en principio no aparece el encabezado y pie de página, no lo vemos por ningún sitio. Aparto con el zoom, no lo tenemos a la vista. En cambio, si nos venimos a esta zona de aquí abajo, donde tenemos los tipos de visión para nuestro trabajo de Excel, hay uno que es diseño de página. Si hacemos un clic aquí, entonces sí que tenemos la posibilidad de ver nuestro encabezado y el pie de página. Y no solo verlo, sino que podríamos acceder y modificarlo. Si nos fijamos en el momento que hemos hecho un clic aquí arriba, se nos activan las herramientas para encabezado y pie de página. O sea que, como siempre, tenemos distintas formas de hacer lo mismo. Hay gente que se acostumbra a trabajar en este formato, no solo para el encabezado y pie de página, sino en general. Yo, de momento, vuelvo al aspecto normal y hasta aquí encabezado y pie de página. Vamos a continuar viendo otras características de las opciones de impresión. Continuamos con el mismo trabajo. Venimos a la ficha Archivo, Imprimir, Configurar página y nos vamos a la última pestaña, la de Hoja. Lo primero que nos encontramos es la opción de Área de impresión y si nos fijamos no tenemos posibilidad de utilizarla desde aquí. Esto quiere decir que tenemos que cancelar, volver a nuestra hoja de trabajo y desde aquí en la ficha Diseño de página hacemos un clic y en el apartado Configurar página podemos abrir el iniciador de cuadro de diálogo de manera que volvemos a tener las mismas opciones, con la diferencia que ahora en hoja, si nos fijamos, sí que nos permite ahora seleccionar esta opción.
Nos la permite seleccionar porque para poder utilizarla debemos estar en la hoja de trabajo, ya que vamos a hacer una selección en la hoja. Área de impresión significa que yo, hasta hace un momento, este trabajo se iba a imprimir completo, pero yo podría venir, hacer un clic aquí y decidir que no lo quiero imprimir todo, sino que solo quiero imprimir, por ejemplo, este rango de celdas. Venimos aquí y si yo ahora le digo vista preliminar, veremos que me imprime exclusivamente, aparte del encabezado y pie de página, exclusivamente lo que yo he seleccionado. Así que vuelvo hacia atrás, activo otra vez el cuadro de diálogo, hoja, selecciono y le digo suprimir. Lo siguiente que vamos a ver, las opciones repetir filas en extremo superior y columnas, necesitamos un documento más grande. Así que a esto le digo aceptar y venimos a la siguiente hoja. En este caso nos va a pasar lo mismo que en el caso anterior. Si yo vengo al ficha archivo, imprimir, configurar página y vuelvo a hoja, estas opciones aquí están inactivas. Así que lo que tengo que hacer es volver a la hoja de trabajo y abrir el iniciador de cuadro de diálogo que me permite llegar hasta aquí. Repetir filas en extremo superior. Cancelar. Explico. Por ejemplo, este trabajo, si yo lo quiero imprimir, si nos fijamos y voy bajando, es un trabajo bastante más grande que el anterior. Esto quiere decir que archivo, imprimir. Si nos fijamos aquí abajo nos dice que estoy en la página 1 de 2 y si hago un clic, veo que en efecto tengo una segunda hoja. Vuelvo hacia atrás y ¿qué sucede? Por ejemplo, al imprimir este trabajo, vemos que en la parte superior tenemos los encabezados de alumno, Word, Excel, PowerPoint, Access, Nota Global, Aptitud. ¿Qué sucede? Cuando pasamos a la siguiente hoja, ese encabezado lo perdemos, de manera que sí que los nombres los tenemos claros, pero ahora mismo estas notas no sabemos de qué son. Así que lo que vamos a hacer es volver a la zona de trabajo de la hoja, volver aquí, hoja, y vamos a decirle que repetir filas y en extremo superior, ¿qué significa? Hago un clic. Y le digo que esta fila, si nos fijamos el cursor ya ha cambiado de estética, le digo que esta fila la selecciono completa, volvemos aquí y voy a la vista preliminar a ver qué es lo que ha sucedido. Vemos como antes en la primera hoja que el encabezado aquí lo tenemos y ahora cuando pase a la siguiente hoja también se repite ese encabezado y si hubiesen otras tantas hojas ese encabezado aparecería en todas ellas. La verdad que esta opción está bastante bien ya que tenemos los encabezados a la vista y entonces ya sabemos en este caso cada nota de qué es. Volvemos hacia atrás. Y si quisiéramos eliminar esto, no es más que seleccionarlo y suprimir. Repetir columnas a la izquierda sería lo mismo. En vez de seleccionar una fila, como hemos hecho aquí con el cursor, que hemos venido a la opción de fila y le hemos hecho un clic, sería venir a la columna que queremos que se repita y aquí arriba haríamos un clic en la columna que queremos que se vaya repitiendo. Continuamos, pero nos vamos a la otra hoja. Cancelar, hoja 1 y continuamos aquí. Archivo, imprimir, configurar página, hoja. Líneas de división. Normalmente nosotros cuando hacemos un trabajo y lo vamos a imprimir, la mayoría de las veces le ponemos bordes, que son estas líneas. ¿Por qué? Porque las líneas de división, lo que son las celdas, las líneas que nosotros vemos en las hojas, eso no se imprime, a no ser que marquemos la opción líneas de división. El momento que hagamos un clic aquí y le digamos aceptar, lo que estamos viendo son esas líneas de división que en principio no tienen por qué imprimirse. Hay una diferencia entre los bordes que nosotros aplicamos y estas líneas de división. Continuamos. Configurar página, hoja y desactivo esto. Blanco y negro, al fin y al cabo las impresoras, tanto la opción como blanco y negro como calidad de borrador, pues la verdad que las impresoras ya nos van a preguntar también si queremos imprimir en blanco y negro, en color y la calidad de impresión de nuestro trabajo. Así que esto me lo salto y me vengo a encabezados de filas y columnas. Los encabezados y filas de columnas no es más que la posibilidad, una vez marcado y aceptar,
de que nos salgan los encabezados de las columnas, o sea, los nombres, y de las filas, sus números. Otra opción a tener en cuenta dependiendo de lo que tengamos que imprimir. Configurar página. Hoja. Desactivo esto y vamos a la hoja original a ver lo siguiente. En este caso, esta hoja hay algunas celdas que tienen comentarios. Vamos a ver qué podemos hacer cuando vamos a imprimir y tenemos comentarios. Venimos, por ejemplo, aquí, hoja, y ¿qué opciones tenemos? Comentarios, ninguno. Ninguno significa que no se va a imprimir ninguno. Y después tenemos la opción de abrir el desplegable y decirle al final de la hoja como en la hoja. Si le digo al final de la hoja, marco esta opción y me voy a la vista preliminar, recordemos que tenemos 2 comentarios. Así que vista preliminar. Y en la vista preliminar, ¿qué sucede? Parece que no ha pasado nada, pero si nos fijamos aquí abajo, me dice que hay una segunda hoja, cuando este trabajo cabía todo completo en una sola hoja. Pero en este caso, los comentarios, al decirle al final de la hoja, lo que hace es generar una hoja nueva y nos dice en qué celda está cada comentario, quién ha hecho ese comentario y, por supuesto, el contenido del comentario. Yo tengo un comentario en la celda G8 y otro en la celda G11. Volvemos a la zona, abrimos esto y en este caso, aquí, le digo ninguno. Aceptar. Vamos a ver la otra opción. Por ejemplo, yo tengo 2 comentarios, clic derecho y este lo voy a mostrar. ¿Qué sucede cuando está mostrado un comentario? Vengo aquí, hoja, y en el desplegable ya hemos visto que si le decimos al final de la hoja, automáticamente nos genera una hoja más donde nos pone los comentarios, pero si le decimos que lo queremos imprimir como en la hoja, y nos vamos a la vista preliminar, si nos fijamos, el comentario que está oculto así se queda, y en cambio el que hemos dejado mostrado, al decirle imprimir como en la hoja, aquí lo tenemos, como en la hoja, mostrado. Volvemos a nuestra hoja, oculto comentario, y vamos a por las últimas opciones. En este caso nos quedan los errores de celda, mostrado y estas opciones. Vamos a verlo. Por ejemplo, yo aquí voy a seleccionar las notas de un alumno y le digo suprimir. Al decir suprimir, aquí hay una serie de fórmulas que al no tener datos nos aparece esto. ¿Qué sucede? Si nosotros vamos a imprimir este trabajo y le decimos imprimir, se imprimiría con estas opciones que quizá no quedan muy estéticas a la hora de imprimir. Así que lo que podemos hacer es venir aquí y decirle errores de celda, espacio vacío. Si le digo espacio vacío, voy a la vista preliminar, veremos que ya no aparecen aquellos errores. También tenemos la opción de decirle con una línea discontinua de guiones, o en este caso con la opción esta de aquí. Pero yo creo que la más estética es decirle espacio vacío. Así. Y para finalizar, aquí tenemos las opciones de orden de las páginas. Con esto nos está diciendo que en el caso de que si yendo hacia abajo hubiesen más hojas, una vez se acaban estas hojas, él buscará a la derecha. En el caso de que a la derecha haya, seguiría imprimiendo y así sucesivamente. Y en este caso aquí tenemos hacia la derecha, luego hacia abajo, que sería la opción de primero buscaría todas las hojas hacia la derecha y cuando acabase buscaría abajo. Si las encontrase, seguiría derecha y hacia abajo. Así que lo dejo como estaba y aceptar. Por lo tanto, ya hemos visto todas las posibilidades que tenemos a la hora de configurar una página para imprimir. Desde página, márgenes, encabezado a pie de página y para finalizar acabamos de ver las opciones de hoja.